referencia actual está basada en el reglamento para la aplicación técnica de la gestión administrativa y financiera de la ley 1152, que es el Sistema Único de Salud Universal, ¿no? Dentro de lo que son algunos artículos de interés y los que nos deben llamar la atención para poder efectivizar el cumplimiento de la norma, está lo que es la referencia a establecimientos de mayor complejidad para la atención hospitalaria. Les mencionaba que el personal de salud del primer nivel de atención tiene que hacer una evaluación y según el criterio clínico referirá al paciente que requiere atención de un establecimiento de menor complejidad a uno de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Además que el establecimiento de salud que refiere el paciente debe conocer o verificar previamente que el establecimiento al cual está refiriendo al paciente cuente con la capacidad resolutiva para la patología para la cual está enviando. Por lo tanto, no necesariamente el paciente debe migrar del primero al segundo y del segundo al tercer nivel, sino que de primero a tercer nivel también puede migrar por el tema de la complejidad de su patología. Eso era una duda que generalmente se planteaba en las capacitaciones, ¿no? Luego, ¿qué más nos dice? En el artículo 24 nos habla de lo que es la referencia a establecimientos de salud de mayor complejidad para atención ambulatoria y de especialidad, ¿no? Los pacientes referidos a hospitales de mayor complejidad que sean diagnosticados por el especialista tratante con una patología crónica que requieran de consulta periódica y permanente deben ser registrados en el sistema CISE como pacientes con patología crónica, con el propósito de evitar otras referencias de primera. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Generalmente nos decían, ¿no? Paciente que es con patología crónica debe venir mensualmente con un formulario nuevo o semanalmente con un formulario nuevo de referencia. Según la normativa nos explica que cada paciente con patología crónica debe ser enviado del establecimiento de menor capacidad resolutiva a uno de mayor con un solo formulario de referencia. Y una vez que la patología ha sido resuelta en el segundo o tercer nivel, recién es que se devuelve al paciente con el formulario de contrarreferencia, ¿no? Si estuviéramos pidiendo referencia tras referencia para hacer los controles y los seguimientos al paciente, siendo que estos formularios tienen que ingresar al sistema CISE, se estuvieran acumulando el número de referencias de un paciente, ¿no? Entonces se multiplicarían por el número de veces que se le pide y eso va en contra del establecimiento que está enviando y el establecimiento que está recibiendo también, porque los números se elevan y para el análisis de indicadores tenemos conflictos en el momento de poder ver estos datos, ¿no? Entonces es inevitable pedir. En algunos casos nos decían algunos pacientes que cada vez que van a los establecimientos de segundo o tercer nivel se le pide un formulario nuevo, lo que no corresponde según normativas, ¿no? Y lo que nos va para más adelante traer conflictos. Luego, lo que es el tema de los cobros o desembolsos por las atenciones intermunicipales. Hay que ser conscientes en este caso, ya que cuando nosotros hacemos atención como hospital de segundo nivel, hacemos la atención de pacientes que vienen de otros municipios, y generalmente le debe pasar esto al Hospital Los Andes, cuando reciben pacientes que vienen del municipio de Pucarán, del municipio de Batallas, del municipio de Achocalla o de otros, el cobro que se le va a hacer por esta atención debe ser a estos municipios para que se haga el desembolso al municipio del Alto y estos retornen al establecimiento cual ha hecho la atención. Entonces hay que tener mucho cuidado en este caso, ya que si no se hiciera el procedimiento administrativo de cobro, lamentablemente no se estuviera recibiendo los recursos económicos que corresponden para poder realizar las atenciones para posteriores, no estuviéramos entrando en déficit. Entonces se considera para el cobro por atención intermunicipal los siguientes, ¿no? Pacientes que han sido referidos de establecimientos de primer nivel o de segundo nivel a otra jurisdicción municipal, pacientes en tránsito y pacientes que recibieran atenciones odontológicas, que se puede dar también el caso, y la otorgación de exámenes de laboratorio, imagenología o gabinete solicitados por establecimientos de primer y segundo nivel de otras jurisdicciones municipales, ¿no? Entonces, en estos 4 casos son en los cuales se tiene que hacer el trámite administrativo, que obviamente como personal de salud no lo realizan ustedes, sino el que está encargado del SUS en cada uno de los establecimientos de segundo nivel y de tercer nivel. Bueno, entonces, de pronto, ahí, viendo el tema económico, es que recién nos llama la atención el hecho de que podamos cumplir con los criterios de calidad, con el llenado del formulario, con la valoración, con la evaluación del mismo, ¿no?
ya que este formulario posteriormente es sujeto a un proceso administrativo para que se pueda realizar el cobro correspondiente. Entonces, esa parte es la que nos tiene que llamar la atención para que podamos cumplir con estas exigencias que tiene la norma y bueno, para que posteriormente no tengamos problemas en los desembolsos que nos pueda hacer el gobierno municipal, ¿no? Es un poco modo de revisar lo que es el reglamento del SUS, ya que dentro de él están insertos todos estos detalles y si ustedes tienen tal vez un poco más de interés de revisar, porque de pronto este reglamento nos da mucho más detalle en algunos otros casos especiales, que es bueno conocerlos también. Si tienen ese interés, les vamos a compartir el PDF de este documento para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y tengan mucho mayor respaldo en las acciones que ustedes vayan realizando en el momento de la atención de pacientes referidos de otros establecimientos de salud. Bueno, entonces un poco ya para iniciar con lo que es la norma en sí, de pronto ya lo que les antecede les da la importancia como para poder revisar este documento, ¿no? Entonces el objetivo de la norma como tal, la norma nacional de referencia, transferencia y contrarreferencia, es estandarizar los procesos administrativos, ¿no? Y que todos tengamos el mismo proceso que realizar, tanto en los primeros como en los terceros niveles, ¿no? Y bueno, pues basado siempre en el Sistema Nacional de Salud. Y el propósito es garantizar la continuidad de la atención, que es lo más importante, ¿no? De pronto nuestros pacientes van migrando en de establecimiento en establecimiento sin poder realizar la atención o recibir la atención que necesitan según su patología, ¿no? Entonces el sistema de referencia garantiza que la continuidad de la atención y que el paciente no se quede en busca de la atención que necesitan, ¿no? Entonces esa parte es importante resaltar. Ahora, dentro de lo que son las definiciones, de pronto en la norma no vamos a encontrar las definiciones, ¿no? Ya no se han insertado, perdón, para esta nueva norma, sino que se han automáticamente sobreentendido la inscripción de las mismas en el reglamento del SUS. Entonces, para los que quizás revisen la norma y no encuentren las definiciones, no están dentro de la norma, pero sí están dentro del reglamento del SUS. ¿Y qué nos dice en lo que significa que es referencia? ¿No? En el SUS nos indica que es el proceso por el cual un paciente es derivado desde un establecimiento de salud a otro con mayor capacidad resolutiva, ¿no? Para que se le otorgue un servicio necesario de diagnóstico o tratamiento y con eso aseguramos la continuidad de la atención. Ahí lo importante está en el hecho de que es el envío de un paciente de un establecimiento de menor capacidad resolutiva a uno con mayor capacidad resolutiva. Es algo que tenemos que acordarnos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es una contrarreferencia? Porque son términos que siempre se han ido manejando. En la gestión 2008 se manejaba el término de retorno, ¿no? Pero esta vez ya se le ha asignado la terminología de contrarreferencia. Entonces, ¿qué es contrarreferencia? Es el proceso por el cual un paciente es obligatoriamente derivado desde el establecimiento de mayor complejidad al establecimiento de salud de primer nivel del cual ha sido enviado o el cual ha adscrito a este paciente. Entonces, referencia es el envío de un paciente de un establecimiento de menor capacidad a uno de mayor, y la contrarreferencia es devolver el paciente del establecimiento de mayor complejidad a uno que es de menor, ¿no? Al cual ha enviado, el cual ha referido a este paciente, ¿no? Con el objetivo de que éste pueda recibir la continuidad en su atención y el seguimiento a la patología por la cual ha sido enviado. Obviamente, una vez que esta ha sido ya, ¿cómo se dice? Ya se ha curado, el paciente ya está curado, entonces es cuando el hospital de mayor complejidad contrarrefiere a este paciente, siempre con el formulario que corresponde, ¿no? En algún momento y en la norma de la gestión 2013 se mencionaba que como contrarreferencia también se podía optar por enviar al formulario de epicrisis a los pacientes para que el establecimiento que ha referido tenga una idea de las acciones que se han realizado durante la estadía del paciente en el hospital y que posterior a su alta se pueda dar el seguimiento. Entonces, este documento de epicrisis nos servía para poder hacer el seguimiento en los primeros niveles, ¿no?
En este caso, ya en esta norma actual, no menciona la epicrisis como un documento que pueda reemplazar al formulario de contrarreferencia, sino que por el tema administrativo, por el trámite que se debe realizar para el tema de cobro, es que específicamente se debe enviar lo que es el formulario de contrarreferente. Entonces, por esa razón es importante que cuando nosotros estamos haciendo la contrarreferencia nos basemos siempre en el formulario y bueno, el tema de la epicrisis quizás puede ser adicional u otras circunstancias es el que debe de enviarse. Ahora, ¿se está viendo la presentación? ¿Se me pueden confirmar? Sí se ve. Sí se ve. Gracias, doctor. Bueno, entonces, como han visto y seguramente en el momento de revisar la tapa de esta norma se han debido dar cuenta que se ha adicionado un nuevo término que es la transferencia, ¿no? Y dentro de lo que es la definición de transferencia es el proceso administrativo asistencial mediante el cual un paciente es remitido de un establecimiento de salud a otro del mismo nivel, tipo o categoría con capacidades resolutivas diferentes o desde un nivel superior a otro inferior cuando sus servicios se encuentren saturados o el paciente solo requiere seguimiento o continuidad del tratamiento médico indicado hasta la conclusión o hasta su alta hospitalaria. Entonces, esta definición está dentro de la nueva norma y lo que llama la atención un poco seguramente es el hecho de que podamos, o los establecimientos de mayor capacidad resolutiva puedan enviar a pacientes a uno de menor capacidad resolutiva, ¿no? Para la definición de transferencia tenemos que tomar en cuenta que para que un establecimiento de tercer nivel envíe a un paciente a uno de segundo nivel o un primer nivel es para poder mejorar el tema de la saturación que generalmente tienen nuestros hospitales, ¿no? En el caso de los segundos niveles, como ejemplo el Hospital de los Andes, en el caso de algunos partos eutóxicos que se pudieran dar, tranquilamente el Hospital de los Andes puede transferir